Amados hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Ya estamos en el capítulo 8, esto ya vamos avanzando. y estuvimos viendo en el capítulo anterior, vimos algo que era tan interesante, la lucha entre la ley de Moisés y el Evangelio de Jesucristo. En realidad de eso trataba prácticamente el capítulo 7, donde había una lucha de poderes para ver quién tenía la razón, si era Moisés o era el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que quería decirle y entramos de lleno ahí al programa número 8 y vemos también el capítulo 8 de hoy, el capítulo de Juan. Aquí en este capítulo hay una declaración del Señor Jesucristo afirmando que Él era la luz del mundo. Imagínense qué inmenso. Y todos sabemos la importancia de la luz en este tiempo. Hoy quizás parece natural apretar el botón, el interruptor y ¡bah! Hay luz. En los tiempos del ministerio de Jesús, la luz del sol era importantísima porque cuando la luz del sol se iba, esta se quedaba casi en penumbra. El ser humano en ese tiempo trataba de alumbrarse con diferentes métodos. Jesús da una gran enseñanza cuando Él dice que Él era la luz, que sin Él nada podríamos hacer. Este es uno de los grandes problemas en la sociedad actual. Aunque tenemos más acceso a la luz eléctrica, nos hemos alejado de la verdadera luz que alumbra nuestra vida. Amado Padre, gracias te damos porque en este momento, Señor, que esa luz pueda iluminarnos, que esa luz pueda iluminar a nuestros amigos, a aquellos que ven también el programa. Una de tus palabras dice, Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, nos tomamos de esa palabra, Señor, porque creemos que necesitamos de esa luz, Señor, para no golpearnos, para saber lo que hay realmente, qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, Señor. Gracias te damos, amén y amén. Versículo 1 del capítulo 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, miren, para poder acusarle, o sea, una trampa. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió
da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Esta palabra habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. No podían tomarlo a Jesús. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hablando él estas cosas, dice, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondiendo entonces los judíos, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió
y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún tú no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué cosas más tremendas. Esto es un capítulo realmente que hay que estudiar con mucho cuidado, porque hay tantas cosas allí que son importantes. Allí se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Israel estaba recordando su liberación de la esclavitud y de cómo de una manera sobrenatural Dios lo acompañó durante todo el viaje. Dice la palabra que una nube los guiaba durante el día y una columna de fuego los protegía durante las noches en el desierto. Así que ellos estaban celebrando ese acontecimiento y estaban encendiendo antorchas para mostrar de que la luz les estaba acompañando. Y ahí es cuando el Señor Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. Entonces para ellos era como la luz que habían visto ahí en medio del desierto. Todo eso para ellos era algo incomprensible, algo que no podían creer. Y el Señor se estaba refiriendo justamente a ese detalle de la antorcha que ellos estaban encendiendo. Y él dice, oye, está toda esa antorcha, aquí está la verdadera luz del mundo. Entonces, claro que se va a enojar, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, hermano? Pero esta verdad es la que nosotros tendríamos, al igual que los hijos de Israel, seguir la verdad, o sea, seguir la verdadera luz que es Jesucristo, que Él es realmente la luz del mundo. Vemos en este capítulo que sucedieron muchas cosas, cómo los fariseos estaban allí tratando de culpar al Señor Jesucristo, inventando tramas y todo eso. No podían encontrar nada. Y le decían que tú das testimonio, de quién es tu testimonio, etcétera, etcétera. Pero había un conflicto grande entre las autoridades religiosas y Cristo, acusándolo de un falso testimonio, pero él dijo que su testimonio era verdadero, y ya lo habíamos visto la otra vez que él tenía muchos testigos. Él tenía a Abraham, tenía a Moisés, tenía a Juan, o sea, y lo principal al Padre como testigo, a Pedro, bueno, etcétera, etcétera. Así que muchos testigos tenía el Señor Jesucristo para que dijeran quién era Él, de dónde Él había venido. Él le dice, versículo 15, allí dice, vosotros juzgáis según la carne, hablándole allí a los fariseos, yo no juzgo a nadie, sino yo juzgo, y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En esta segunda declaración, Jesús decía que Él no juzgaba a nadie según criterios humanos y que no tampoco juzgaba según sus propios criterios, sino que Él juzgaba según la verdad de lo que venía del cielo, de lo que venía del Padre. Así que Él presentaba el valor de lo que el Padre le había enseñado, le había dado en cuanto a justicia. Así que esta revelación difiere completamente de la forma que tenemos nosotros de juzgar. Cómo el hombre juzga es diferente. Y entonces más se enojaban las autoridades religiosas porque les quitaba la autoridad, porque en realidad ellos no tenían ninguna autoridad si no le fuere dado por el Padre. Entonces, la autoridad que ellos estaban tratando de cuidar no era ni siquiera de ellos.
Y el Señor comienza a confrontar la ley. Y él dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es válido. Y él dice, yo doy testimonio de mí mismo y el Padre también da testimonio de mí. O sea, ahí estaban los 2 testimonios que se necesitaban. Además, la declaración que el Señor Jesucristo hace, que es tan grande y que provoca la ira de la gente religiosa, es cuando dice, yo y el Padre uno somos. Eso para ellos le era difícil poder escucharlo. Pero ellos sabían de que era verdad. ¿Y cómo lo sabían? Cuando Juan lo estaba bautizando, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y muchos oyeron eso. ¿Entiendes? O sea, hay testimonio. Entonces, y los fariseos tenían a Juan como un profeta de ellos. O sea, por eso ellos no podían negar que Juan era verdadero y tenía el verdadero testimonio. Una de las preguntas que ellos también le hicieron al Señor, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre, porque si a mí me conocierais también conoceríais a mi Padre. El hombre no puede entender los misterios de Dios hasta que Dios mismo se los revela. A veces nos cuesta entender. A veces cuando tenemos hemos sido criados en un ambiente religioso, más todavía nos cuesta poder entender las cosas de Dios. Por eso es que necesitamos sacar un poco algunos conceptos que nos han enseñado en alguna religión para poder entender las cosas de Dios. Los fariseos hablaban de la manera natural y ellos decían, José era tu padre, María era tu madre, conocemos a tu hermano, etcétera, etcétera. Pero el Señor le decía, yo vengo de mi Padre que está en los cielos. Así que recordemos cómo el Señor fue enviado por su Padre y a la vez Él iría también al Padre. Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, también nosotros podemos llamar a Dios Padre. Y cuando Jesús enseña cómo vamos a orar, allí enseña que tendríamos que decir Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Usted conoce obviamente esa oración. Entonces, Él se dirigía a su Padre como tú y yo también podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre a través de Jesucristo. Amén. Entonces, era difícil para que pudieran entender los líderes religiosos de que Él orara al Padre como que era su Padre, ¿no? Real. Y aunque ellos sabían que, porque Nicodemo lo dijo, sabemos que tú has venido de Dios, ellos sabían que la obra que el Señor Jesucristo hacía no eran obras normales. Así que ya ahí está el punto decisivo, es este. Si conocierais al Padre, me conoceríais a mí, y si me conocéis a mí, conoceríais al Padre, porque yo estoy también en el Padre. Así que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. Él es el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. No hay otra manera de conocerle. Cualquier otra forma es solamente una forma de engaño. Y si leemos, por ejemplo, lo que sucedió después, dice que el Señor Jesús estaba allí enseñando, estaba escribiendo en la tierra, y allí llegaron a buscarle para que viera un caso de esta mujer adúltera, sorprendida en adulterio. Dice que le traen la mujer delante de Jesús, pero era una trampa, era una forma de probar al Señor si iba a cumplir la ley o no la iba a cumplir. Ellos tenían un tribunal para hacer juicio, pero no lo hicieron allí, lo llevaron a Jesús. Llevaron a esta mujer a Jesús para obligarle a que Él la juzgara. Presentaron el caso, presentaron las pruebas, esperando la sentencia condenatoria de Jesús. Era un claro enfrentamiento entre la ley de Moisés y el evangelio de Cristo. Amén.
Y entonces pudieron darse cuenta estos religiosos de que el Evangelio de Cristo nos da la oportunidad de arrepentirnos aunque hayamos pecado. No es porque practiquemos el pecado, es que podemos haber caído en un pecado. Así que, amados amigos y hermanos, el tiempo se nos ha ido demasiado rápido. No se pierda este programa a través de la Biblia. Comience allí a leer. Si tiene algunas preguntas ya me las han hecho. Si tienen algunas preguntas, envíenlo. Con mucho gusto les vamos a atender. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.